lado derecho. Aquí alcanzamos a ver esta estructura que se llama el tronco pulmonar. Recuerden que el tronco pulmonar, ¿sí? Aquí se divide en dos, en la arteria pulmonar del lado izquierdo, y por abajo, pasando por el arco aórtico, se encuentra, ¿sí?, la arteria pulmonar del lado derecho. Aquí se encuentra la aorta ascendente y después aquí forma el arco aórtico. Aquí se encuentra la vena cava superior y aquí abajo tendríamos la vena cava inferior. Formándose el arco aórtico, estas tres, a ver, ya se las saben. Tronco encefálico. La vena común del lado izquierdo y la subclavian del lado izquierdo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregúntale. De esta cara. Sale. Ahora vamos a poner la cara que está aquí abajo, que está abajo de diafragma. Ahora vamos a ver esa cara que se llama la cara diafragmática, o también se llama la cara inferior. Y aquí volvemos a ver, seguimos viendo esta estructura. ¿Cómo se llamaba? El surco coronario. Y ahora vamos a ver acá este surco. El surco atrioventricular, pero ahora ¿cuál? El posterior. Solo este es el ventrículo del lado izquierdo y este es el ventrículo del lado derecho. Entonces aquí podemos ver que es mayor el ventrículo del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí vemos otra vez esta estructura que es el atrio del lado derecho, donde vemos sus dos venas, la vena cava inferior y la vena cava superior. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? Pregunta. Crear una imagen por dentro, pero va a ser bien complicado, porque ahora vamos a ver la parte interna del atrio del lado derecho. O sea, lo vamos a abrir y lo vamos a ver por dentro y vamos a ver cómo está compuesto. Entonces voy a meter una tijera aquí en la vena cava superior y lo voy a cortar hasta que llegue a la vena cava inferior. Entonces lo vamos a abrir. Entonces va a quedar aquí como si fuera un librito aquí. Acá está bien, imagínense. En esta estructura que llega a esta parte se llama la cresta terminal. De la cresta terminal es donde se empieza a formar la orejuela o la auriculilla del lado derecho. Y ustedes lo van a poder identificar porque de esta cresta terminal empiezan a salir una gran cantidad de estructuras de esta forma. Pues
Entonces cuando abrimos esta zona y ustedes ven como si fuera un peine, se ven muchas estructuras que se llaman los músculos pectíneos. Esa es la auriculilla del lado derecho. Todo lo demás, que es parte del atrio del lado derecho, es completamente liso. Entonces cuando nosotros abrimos el corazón, en el caso del atrio del lado derecho, todo lo que vean liso, que no vean absolutamente nada, va a ser el atrio del lado derecho. Donde vean estas estructuras que son los músculos pectíneos, van a ser la auriculilla. Las auriculillas no son más que una extensión de los atrios. Se forman unas cavidades ahí que son extras y que ese nos da un gran problema, porque tenemos una enfermedad que se llama fibrilación auricular. No sé si han escuchado hablar de los problemas del corazón, que se llama fibrilación. Las fibrilaciones es cuando el corazón no se contrae sino no más tiempo, y cuando empieza a temblar, que no se contrae, la sangre que se encuentra dentro de esta orejuela no se sale, y con ese movimiento lo único que empieza a hacer es hacer turbulencias, y luego ni siquiera es completamente lisa, sino que son músculos que pectíneos, donde se van a formar coágulos que se van a ir al pulmón y luego dan una tromboembolia pulmonar y los pacientes se mueren. Entonces la enfermera tenía a su paciente con una fibrilación auricular que estaba internado y me dice, ¿sabe qué, doctor? Estaba bien y de momento no pudo respirar y se murió. Entonces ya sé qué le pasó, me hizo un trombo acá, se fue al pulmón, hizo una tromboembolia pulmonar y el paciente dejó de respirar. Entonces esto es algo en donde el que no se hizo, pues se equivocó, dijo, ándale, les hago esto para que les den trombos, se vayan los pulmones y se mueran. ¿Sí? Porque realmente no debería de existir. Ahí está, y van a ver que cuando vamos a ver el corazón, van a ver cómo son cavidades que tienen un orificio donde se mete la sangre. Y ahí empieza a hacer esta revolución, en el caso de su corazón, del lado derecho. ¿Sí? Entonces, esa es la base de la diferencia entre la auriculilla y el atrio, precisamente, que el atrio es completamente. Entonces, en el caso del atrio, en esta parte superior, vamos a ver el introito de quién, de la vena cava superior, y en esta parte inferior, ¿qué voy a ver? El introito de la vena cava que inferior. Entre esos dos voy a encontrar otro orificio, que se llama la fosa. ¿Cómo se llama la fosa? Oval. Porque ahí se presentaba en el periodo embrionario un conducto que comunicaba a los dos atrios, tanto al derecho como al del lado izquierdo. Fosa oval. Y ahí se cierra y ahí queda la fosa oval. Después tendremos otro pequeñito abajo de él, que es el introito de la vena coronaria. Ahí es donde va a llegar la sangre de quién? Del corazón, la sangre venosa. Entonces acuérdense que la sangre venosa del corazón no llega ni por la vena cava superior ni por la vena cava inferior, llega directamente de su vena, que se llama la vena coronaria, y ahí va a desembocar abajito de la fosa oval. Y por último, en esta parte de acá va a tener un tabique grueso que se llama el septum o tabique interarterial. Que son los que van a separar un atrio de otro atrio. Septum interarterial. ¿Cómo se llama el introito de la vena coronaria? Sí. ¿Pero qué es? Introito de la vena coronaria. Entonces aquí tenemos muchos problemas en el nacimiento, porque muchas veces no se cierra esta fosa oval y queda abierta y se mezcla la sangre oxigenada con la sangre que no tiene oxígeno. Entonces me tocó ver una vez que atendí un parto, el niño salió y nos lo llevamos a darle los cuidados, ¿sí? Y
por lo general siempre les ponemos oxígeno para que se recuperen. Y le poníamos el oxígeno y el niño estaba bien. Y ya que terminamos de todo, dije a la enfermera: quitar el oxígeno. Y ya pasado con la mamá. Y cuando le quitó el oxígeno y lo puso con la mamá, ya lo iba con la mamá, se empezó a poner morado. Y dije: doctor, se está poniendo morado. ¿Cómo está poniendo morado? Sí. Lo regresamos otra vez y le pusimos el oxígeno. Y era bien chistoso porque le poníamos el oxígeno y se ponía rosito. Le quitábamos el oxígeno y se empezaba a poner morado. Entonces le hicimos un ultrasonido y resulta que tenía abierto el septum interatrial junto con la fosa oval, y era una apertura gigante donde se estaban comunicando, ¿sí?, las dos cavidades. Tenía una malformación. Entonces, cuando latía el corazón, pues mandaba sangre no oxigenada y sangre oxigenada, ¿sí?, y por eso el niño se empezó a poner morada. Cuando le ponemos el oxígeno, la mayor cantidad era sangre oxigenada, por eso se le quitaba. Entonces, aquí hay un gran problema en los niños cuando se desarrollan o cuando no cierra, ¿sí?, la fosa oval, porque hay una comunicación entre los atrios. Y recuerden que este trae sin oxígeno y el otro lado tiene. Hay que operar, abrir el corazón y les ponen un parche para que ya no esté pasando. Pero imagínate, desde el nacimiento ya acaban el corazón y tienen que tomar. Y bueno, acá abajo vamos a encontrar este orificio. ¿Cómo se llama este orificio? Atrio ventricular. ¿Dónde se va a encontrar la válvula atrioventricular del lado derecho? Se va a encontrar la válvula atrioventricular. A ver, recuerden que es el orificio y aparte es la válvula. ¿Me explico? O sea, está el orificio donde se va a sujetar la válvula atrioventricular del lado derecho. Sale. Después vamos a abrir este que es el ventrículo del lado derecho. Y lo primero que vamos a encontrar es que se encuentran muchas estructuras, como muchos musculitos, que se llaman las trabéculas carnosas. Eso ya es. Adentro. Pero en el ventrículo. Ahora estamos en el ventrículo del lado derecho. Y por dentro se encuentran unas estructuras como si fueran muchos músculos, muchos, que se llaman trabéculas carnosas. Después encontramos un músculo gigante aquí a la mitad, que hace esto, ¿sí?, que se llama la banda moderadora. Eso es importante porque cuando vemos el sistema de conducción del corazón, vamos a ver que por ahí viaja el sistema de conducción del corazón, la banda moderadora. Y luego vamos a encontrar en esta parte, ¿sí?, vamos a encontrar la válvula, que se llama la válvula atrioventricular del lado derecho, o también llamada tricúspide, porque tiene tres válvulas. Tiene una valva anterior, tiene una valva posterior y tiene una valva septal. Y ahí les va cómo funcionan estas válvulas. Anterior. Una anterior, una posterior y una septal. Y ahí les va cómo funcionan estas válvulas. En la parte inferior, ahí en las trabéculas carnosas, van a sobresalir unos músculos gigantes que se llaman los músculos pectíneos. Que en este caso sería el músculo pectíneo posterior. De acá, de donde está la carnosa, sale otro músculo, que es el músculo pectíneo
pectíneo anterior. Y de aquí sale el otro músculo, que es el músculo pectíneo septal. ¿Ya se dieron cuenta entonces cuántos músculos pectíneos son? Y cada uno tiene su nombre. ¿De quién? De las valvas, ¿ya vieron? Bueno, ¿qué onda, jóvenes? Ah, ajá. O lo subo así sin recortar. Ah, ok, perfecto, yo te ayudo a ver. Es que lo hago aquí. Sí, sí, yo lo veo. ¿Vale? Ese micrófono. Ah, pues échale ganas, te quieres grabar. Hey, a ver, ¿ya? Yo no quiero porque le da para las cosas. Sale. A ver. De cada músculo pectíneo se van a desprender unas estructuras de color blanco que salen en sus dibujos, que se llaman las cuerdas tendinosas. Y cada cuerda tendinosa viene de un músculo pectíneo y va a una valva. Por ejemplo, el músculo pectíneo posterior, ¿a qué valva va la cuerda tendinosa? A la valva posterior. El músculo septal sale su cuerda tendinosa y ¿a qué valva va? A la septal, ¿sí? Y el músculo pectíneo anterior sale su cuerda tendinosa y ¿a qué valva va? A la anterior. Entonces, cuando está el ciclo cardíaco que se tiene que abrir esta válvula, ¿qué creen que pasa? Los músculos pectíneos se contraen, jalan las cuerdas tendinosas y las cuerdas tendinosas jalan las ¿qué? Las valvas para que se abran. ¿Sí? Se relaja el músculo y se vuelve a cerrar otra vez. Y otra vez se vuelve a contraer y se vuelve a abrir la valva. Bueno. Ah, bueno, sale. Y yo. ¿Sí le entendieron o no? Sí. Ok, porque acá va a haber, ya lo último, para que se vaya. Porque acá va a haber una diferencia. Aquí vamos a encontrar, ¿qué válvula? La pulmonar. Y la pulmonar también tiene 3 valvas. Solamente que la pulmonar tiene una valva del lado izquierdo, una valva del lado derecho y una valva posterior. Solamente que estas valvas son como si fueran unos nidos de pajarito. Entonces, ¿qué pasa cuando se contrae este ventrículo? Como son unos nidos de pajarito, por la presión, esas valvas, ¿qué creen que hacen? Se abren. Cuando la sangre se regresa por el tronco pulmonar, esas se llenan ¿de qué? De sangre. Y por el mismo peso de la sangre, ¿qué creen que hace? Se cierran. Entonces, aquí estas no tienen músculos ni tienen cuerdas tendinosas. Lo hacen simplemente por presión. Y estas son parecidas a las que traen los Gatorade, ¿se han visto? Sí. Cuando haces presión, ¿qué pasa? Se abre y sale líquido. Dejas de hacer presión y se cierra. Esto hace lo mismo esta válvula. Tanto la aórtica como la pulmonar no tienen músculos ni tienen cuerdas tendinosas, lo hacen por presión. Cuando el corazón se contrae, como la valva está así, se abre. Se regresa la sangre, se llenan esas de sangre y ya están pesadas y automáticamente se cierran. Entonces, si se dan cuenta, el mecanismo de cada una es totalmente diferente, no es la misma.
Entonces, ¿cuál creen que es más fácil de cambiar la válvula? La pulmonar y la aórtica, porque solamente es por una válvula como si es por presión, y estas no, porque estas se manejan por medio de qué? Sale.